Bien, saludos a todos y bienvenidos para esta sesión de tutoría donde vamos a estar revisando el capítulo número 13 del libro Química, la ciencia central, el cual tiene como título Propiedades de las disoluciones. Haciendo un breve vistazo hacia lo que llevamos hasta el momento. Estuvimos viendo un capítulo que estaba dedicado a gases, otro que estaba dedicado a líquidos, em, y ahora vamos a estar viendo, no es exactamente un estado de la materia, ¿sí? Eh, pero em, se estudia de manera especial lo que son las disoluciones. Recordemos que cuando nosotros estábamos por allá en nuestro inicio del estudio de la química y nos decían, la química lo que estudia es la materia, su composición, sus características, etcétera. Teníamos las sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, pero al otro lado de la clasificación de la materia teníamos lo que eran las mezclas. Y dentro de las mezclas teníamos dos tipos, las heterogéneas y las homogéneas. La diferencia entre ambas es que en las heterogéneas uno sí puede ver las partes que componen una mezcla, como decir que, por ejemplo, una ensalada, ujú, sea una ensalada verde o una ensalada de frutas, al estar todos los ingredientes en el mismo tazón, diríamos que es una mezcla, y nosotros lo podemos tratar como de dispersar o mover todos los ingredientes de manera que luzca em, mezclada, pero de todas formas será muy fácil distinguir las partes. Estas son las heterogéneas. Pero por otro lado tenemos las mezclas homogéneas en las cuales nosotros tenemos dos o más sustancias juntas en el mismo recipiente, pero no nos es posible, luego de mezclar, distinguir las partes. Entonces, esas mezclas homogéneas también acostumbramos llamarles disoluciones. Y este capítulo número 13 está basado en ellas, la idea es estudiar las disoluciones en una forma más profunda y eh, ver algunas relaciones matemáticas y algunas características o propiedades que tienen las disoluciones eh, que son muy interesantes. ¿M? Entonces, el capítulo inicia explicándonos un poco lo que denominamos el proceso de disolución. Vamos a ver de que ahí podemos enlazar eso con el concepto que ya vimos anteriormente de fuerzas intermoleculares. Y realmente cuando dos sustancias se mezclan para formar una disolución, hay un acomodo de las moléculas del soluto dentro de las moléculas de disolvente y eso tiene que ver con interacciones intermoleculares y energías de apertura de espacios, de introducción de las partículas dentro de otras, y es un poco verlo desde el punto de vista molecular, ¿sí? ¿Qué pasa con las partículas cuando se mezclan y qué cambios de energía están asociados en ese proceso? Luego de ello, el capítulo va por la sección 13.2 donde hablamos de
la propiedad física de la materia conocida como solubilidad. La solubilidad es una capacidad máxima o un valor máximo que tiene eh, un solvente para contener una cierta cantidad máxima de soluto. em, y veremos cómo utilizar ese valor y em, dependiendo de la cantidad de soluto que haya en una eh, disolución, ya sea que tenemos menos del nivel máximo, que tenemos justo el nivel máximo o que mediante alguna forma nos sobrepasamos del nivel máximo, las disoluciones pueden clasificarse y tienen un nombre específico. Ujú. Para continuar hablando sobre esa propiedad de la materia, en la sección 13.3 vamos a ver los factores que afectan la solubilidad y eso es sumamente importante porque a veces necesitamos cambiar ese valor máximo, ya sea hacerlo más pequeño o hacerlo más grande. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo manipular la solubilidad. Como en muchas propiedades físicas de la materia, la temperatura es quizá el factor más importante en la afectación de la solubilidad, pero dentro de la sección vamos a ver que existen también otro tipo de factores que alteran ese valor máximo de capacidad. Ujú. Em, Luego en la sección 13.4 vamos a ver algo que es sumamente importante en química y es cómo nosotros expresamos la concentración de una disolución. ¿Concentración a qué se refiere? Mm, utilizaremos ese concepto en la siguiente manera. Una disolución que está concentrada es una disolución que contiene mucho soluto y una disolución que está poco concentrada es aquella que tiene poco soluto. A veces en lugar de decir que la disolución está poco concentrada, decimos que la disolución está diluida. ¿M? Igualmente yo podría utilizar la palabra diluida para decir que cuando una disolución está con mucho soluto, está poco diluida, ¿verdad? Poco diluida significaría que está muy concentrada. Entonces, diluido y concentrado son condiciones contrarias en el tema de disoluciones, pero de repente, ya científica o ingenieralmente, no, em, no es muy exacto decir, ah, sí, está muy concentrada o está muy diluida. No, yo necesito un número. Dime cuánto. O sea, en qué número o en qué cantidad está concentrada. Entonces, aquí en esta sección, yo considero es la más importante de este capítulo, vemos varias formas de expresar la concentración, o sea, varias formas de yo poder indicar cuánto soluto hay en una disolución. Entonces ahí vamos a encontrar que están la fracción molar, la molaridad, la molalidad. que mm, Tienen nombres parecidos, molaridad y molalidad. Lástima que no escogieron ponerle nombres un poco más distintos, em, pero también es porque la definición se parece. Ahí lo vamos a ver cuando entremos en detalle a la sección 13.4. Luego vamos a entrar a la sección 13.5 donde hablamos de las propiedades coligativas. Estas son propiedades en las que mm,
la cantidad de soluto que tenga un disolvente afecta las propiedades que tenía el disolvente puro. Ujú. Y entonces, a eso es a lo que nos referimos con las propiedades coligativas. Entonces, em, en general, eh, cuando cuando un solvente tiene un soluto, disminuye su presión de vapor, aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. Otra propiedad que también cambia dependiendo de la cantidad de soluto que esté presente, es un tipo de presión a la que le llaman presión osmótica. Eh, Ahí estaremos hablando a más detalle cuando lleguemos a esa sección. Y el capítulo finaliza hablando de algo muy interesante que se conoce como coloides, que en realidad son mezclas que no son verdaderamente disoluciones, pero que consisten en un soluto que está dispersado en un disolvente. Y bueno, tiene algunas características interesantes. O sea, sí logramos visualizar las partes porque no se mezclan entre ellas, pero sí no es tan clara la división o la separación, sino que sí hay una cierta dispersión de las partículas unas entre las otras. Entonces, este es el capítulo 13, realmente como todos los demás acá en el libro, muy interesantes. Y bueno, es muy cercano a nosotros porque en casa, en todo momento, estamos haciendo disoluciones cuando cocinamos, cuando hacemos muchas otras labores. Así que fácilmente lo podremos relacionar y sin duda en ciencias, en el laboratorio y en la industria, esto tiene muchísimas aplicaciones.